Listo, entonces, capítulo 1, el libro de los comienzos. Si usted tiene su libro allí, usted vaya checando por dónde vamos. Eh, Al final de la clase hablaremos acerca de las tareitas, ¿verdad? No quiero interrumpir el contenido porque necesito que vayamos entrando ya en materia con respecto a esto. Capítulo 1, el libro de los comienzos. Ese es nuestro primer capítulo del manual de panorama del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue la Biblia que tuvo Jesús y con frecuencia hizo referencia de este. Bueno, ahí dice: estudie la figura 1.2 y observe las numerosas verdades del Antiguo Testamento que Jesús mencionó. Esas figuras son como unas tablitas que aparecen en el manual de PDF y usted se guía por la nomenclatura que dice figura 1.2 y usted va viendo ahí como un abordamiento para que usted pueda ampliar, ¿verdad? Pueda ampliar su contenido, ¿no? Entonces, esas figuras son de apoyo para que usted pueda tener una ampliación del contenido que se está sosteniendo. Entonces, acá tenemos unas cuantas verdades que están contenidas en esa figura. Jesús confirmó que, o sea, la importancia de que Jesús haya confirmado lo que está en el Antiguo Testamento, eso indica que el Antiguo Testamento estaba inspirado por Dios y que los escritos para el tiempo de Jesús, que ya circulaban en manos de algunas personas, esto es, fariseos, escribas y otras personas pudientes de la sociedad que podían pagar una copia del Antiguo Testamento, esto indica que Jesús reconocía la autoría y la inspiración del Antiguo Testamento. Para el tiempo de Jesús y los apóstoles, la traducción Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ya existía, ya circulaba. El apóstol Pablo en muchas ocasiones utilizó la traducción Septuaginta para disertar la palabra del Señor en diferentes sinagogas o centros de estudio rabínicos que existían en aquel entonces. Por lo tanto, cuando Jesús dice, amén, que confirma las verdades que están contenidas dentro del Antiguo Testamento, está diciendo: sí, el Antiguo Testamento está inspirado por mi Padre. Y esta es una de las verdades. Dios creó a Adán y a Eva. O sea, una de las grandes verdades o puntos torales de la existencia, que tienen que ver con la existencia de la humanidad, el origen de los seres humanos y muchas otras ideologías, teorías, doctrinas o filosofías que se han suscitado a través de la historia con respecto al origen del ser humano y los seres humanos. Jesús dice que Dios creó a Adán y a Eva. Esa verdad está registrada en el libro de Génesis, que es el libro de los comienzos, ¿verdad? También Caín mató a Abel, es otra verdad que está contenida dentro del Génesis. Por lo tanto, eso puede contabilizarse como el primer homicidio. Luego Jesús confirma que hubo un diluvio que destruyó el mundo en los días de Noé, ¿verdad? Que él mismo dijo, como los días de Noé se casaban, se daban en casamiento y todo esto. Y luego dice, vino el diluvio y se los llevó a todos. Dijo. Entonces eso está autenticando que existió un diluvio universal, no local, no parcial, universal. Dios juzgó a la esposa de Lot y a Sodoma. Jesús mismo, creo que en Lucas 17:32, bueno, yo no soy muy textólogo, ¿verdad? Pero le ando por ahí cerca. Jesús dijo: acordaos de la mujer de Lot.
Pues eso es todo lo que el Señor dice con respecto a la mujer de Lot, ¿verdad? Entonces, ¿y qué está diciendo? Que eso existió, ¿verdad? Ese evento de la mujer de Lot, el juicio sobre la mujer de Lot, existió. O sea, era un hecho verídico. No era una narrativa, no era una parábola, no era una leyenda urbana, era una realidad. Dios habló a Moisés mediante una zarza ardiente. Jesús dio por hecho y constató que Dios se reveló a Moisés a través de una zarza ardiente. Dios dio a los israelitas pan del cielo, otro hecho histórico, glorioso e importante. Aquí aprenderemos que la palabra del Señor se interpreta desde el punto de vista histórico, gramatical y cultural. Y estos hechos que estamos enombrando aquí o enumerando son hechos históricos. Dios le habló a Moisés a través de la zarza ardiente. Dios dio el pan a los israelitas del cielo y Elías hizo milagros, ¿verdad? Elías hizo milagros extraordinarios que a través de la historia se han pronunciado. Amén. Y esos milagros de Elías, pues hasta el día de hoy son pues históricos, tienen un punto o una parte principal en la cultura y en la historia de Israel como aquel hombre poderoso, aparte de Moisés, ¿verdad? Que hizo grandes cosas, porque hay una cosa importante que debemos comprender. Para la historia israelita, para la cultura hebrea, hay dos hombres que se sientan sobre el pico más alto de la profecía, Moisés y Elías. Los otros profetas son considerados, pero Moisés y Elías tienen un puesto en el corazón de los israelitas. Bueno, vamos avanzando el Antiguo Testamento. Objetivo explicar razones por las que nosotros deberíamos estudiar el Antiguo Testamento. Bueno, eso es parte de lo que está dentro de la lección, ¿verdad? Entonces dice acá, bienvenido al estudio del Antiguo Testamento. La Biblia es el libro más vendido que cualquier otro en el mundo. Y hay millones de personas que viven por su mensaje. Las escrituras se han traducido en más de 1.200 idiomas, ¿verdad? 1.200 idiomas y más del 95% de la población mundial tiene por lo menos una porción de la Biblia en su propio idioma. Mientras estudia, recuerde que usted está sumando a millones de personas que aman y obedecen la palabra de Dios. Entonces, para tener una perspectiva un poco general, la Biblia como tal, o sea, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento hacen la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hacen la Biblia. Es el libro más vendido. Hay traducciones de la Biblia en todas las formas habidas y por haber. Hoy somos la generación más privilegiada que existe. ¿Por qué somos la generación más privilegiada? Porque podemos tener la Biblia en nuestros celulares, podemos tener la Biblia en nuestros celulares, podemos tener la Biblia en nuestras tablets, en nuestras laptops, en nuestros iPads, en todo. Podemos tener la Biblia en línea, podemos tener bibliotecas electrónicas en línea. O sea, somos la generación más privilegiada. Y una evidencia de esto es que podemos estudiar la palabra del Señor a través de la virtualidad. ¿Ok? Ese es parte del regalo de Dios a la humanidad, al pueblo cristiano, y tenemos que aprovecharlo al 100%. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas traducciones de la Biblia, de leer muchas traducciones
antiguas de la Biblia y es una maravilla poder conocer los textos antiguos, poder conocer la forma en que se escribía en aquellos entonces para poder trasladar el conocimiento del Señor en su palabra a las próximas generaciones. Entonces, a pesar de que la Biblia es un libro más odiado y más atacado en la historia, se siguen vendiendo millones de Biblias en todo el mundo. Honduras, América del Norte, Centroamérica, América del Sur, es un continente invadido por el cristianismo, invadido por la Biblia, la palabra del Señor. Entonces, nos resta a nosotros como estudiantes de Biblia amar la palabra del Señor, respetarla, valorarla, practicarla, leerla y por lo tanto estudiarla con entendimiento, estudiarla con conciencia interpretativa, estudiarla a través de métodos y herramientas que nos ayuden a conocer el punto de vista del autor que nos quiso decir. Por supuesto, en el IBS vamos a aprender todas esas formas para que nos preparemos mejor. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Dice allí en el PDF. Bueno, nos referimos a los primeros 39 libros de la Biblia como el Antiguo Testamento. La palabra testamento está basada en una palabra latina que se traduce del griego y del hebreo, figura 1.3, que están ahí en su material. Un testamento es un pacto, un acuerdo, una última voluntad. Amén. El Antiguo Testamento, aleluya, era un pacto, un acuerdo entre Dios y los judíos. ¿Ok? Los judíos de Abraham. Dios prometió cumplir su parte del pacto si los judíos cumplían la suya. Les dio leyes para guiar su vida y tenían un tabernáculo, sacerdotes y sacrificios de animales. Dios prometió bendecirlo. Entonces, en síntesis de esto, un pacto es un acuerdo que se daba entre alguien mayor y un menor. Entonces, en este sentido, Dios era el mayor e Israel era el menor, ¿verdad? El pacto se hacía de mayor a menor. ¿Por qué? Porque el mayor podía cumplir las demandas del pacto. Es muy difícil que se hiciera un pacto de un menor a un mayor porque el menor tendría muchas dificultades para cumplir los acuerdos del pacto. En este sentido, Dios dijo, bueno, a Israel, si tú cumples mi ley, yo te bendeciré. Y usted puede ver lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Si tú pones por práctica la palabra que yo te prescribo hoy, amén, serás bendito en el campo, bendito en la ciudad. Y usted puede ver ahí, ¿verdad? Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Entonces, ese era el acuerdo, que Dios entregaba la ley, Dios sellaba el pacto, el acuerdo, pero la condición que Dios pedía era que su palabra se leyera, se enseñara y se pusiera por obra. ¿Ok? Ese era el acuerdo. Entonces, cuando Israel cumplía eso, Dios cumplía la otra parte del pacto, que era toda la bendición del Señor, bendición en la tierra, bendición en los animales, bendición en las familias, bendición en los climas, en los cultivos, etcétera, etcétera. La nación sería próspera, rica y abundante si cumplía el pacto de la ley. Entonces, por lo tanto, cuando vamos a la pregunta, ¿qué es el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento de nuestra Biblia son los 39 libros, desde Génesis hasta Malaquía, que están contenidos
dentro de ese viejo pacto, pero que nos cuenta la historia de Dios con Israel. Desde que Dios llamó a Abraham, Génesis 12, hasta el último versículo de Malaquías y toda la historia de Israel y toda la historia de Dios con Israel, perdón, hasta Malaquías. Entonces el Antiguo Testamento o Tanaj en hebreo, el Tanaj es el Antiguo Testamento, la Torá son los primeros 5 libros, ¿verdad? Son los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, y el Tanaj son los 39 libros del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Número 2, ¿cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Esta es una muy buena pregunta. Mire usted, en el Antiguo Testamento es un contraste con el Nuevo Testamento bajo el Antiguo. Mire acá, yo quiero que usted se lleve esto, se quede con esto. Bajo el pacto antiguo, la gente se acercaba a Dios mediante la sangre y la muerte de animales sacrificados. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. O sea, en toda la práctica antiguo testamentaria, los hombres se acercaban a Dios mediante sangre ajena y mediante animales sacrificados, como es un cordero, como es un macho cabrío o unas palomitas, o según lo que la ley demandaba, que el hombre se podía acercar. Podía un holocausto de paz, una ofrenda, un holocausto de paz era un buey, ¿verdad? Cortado en pedazos, donde el hombre podía entrar en paz con Dios. La ofrenda vicaria, o sea, el animal reemplazaba al hombre, eso se llama sacrificio vicario. Entonces, Dios tomaba la ofrenda porque la ofrenda se hacía tal y como Dios la había ordenado que se hiciera. Ese era un rito. Rito es que se hace todo repetitivamente, exactamente como dicen las instrucciones. Entonces, en el Antiguo Testamento, los israelitas se acercaban a Dios con una ofrenda, un animalito sacrificado, que ese animal lo representaba a él para que fuese aplacada la ira del Señor o se restaurase la relación entre ese adorador y Dios a través de la ofrenda de sangre de un animalito representativo. En el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, venimos al Señor mediante la muerte y el derramamiento de la sangre de Jesucristo, como el Cordero perfecto, ¿verdad? En aquel antaño, Israel se acercaba al Señor a través de la muerte de un cordero que pagaba el precio por el pecado de los israelitas, y así podía establecerse la paz entre Dios e Israel. Mientras que en el nuevo pacto, el Cordero perfecto, como dijo Juan Bautista, murió en la cruz del Calvario, gloria al Señor, murió en la cruz del Calvario en lugar nuestro. Él fue o es nuestro representante vicario. Él murió en lugar nuestro y así nosotros podemos acercarnos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y como Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, por lo tanto, la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es que en el Antiguo los hombres acercaban a través de la sangre de animalitos y los sacrificios de animales, mientras que en el Nuevo Pacto todos los hombres se pueden acercar, no solo Israel, todos los hombres se pueden acercar a través de la sangre de Cristo que ya fue vertida en la cruz y que lo único que tenemos que hacer es creer y poner nuestra confianza en ese sacrificio maravilloso. Bueno, vamos avanzando.
¿Quién escribió el Antiguo Testamento y cuándo? El Antiguo Testamento es una parte de la Biblia, la palabra que significa libro en latín. Es bueno pensar de la Biblia como el libro que está sobre todos los libros y reconocer que un solo Espíritu Santo inspiró a sus escritores. Pero es también bueno reconocer que la Biblia tiene 66 libros que escribieron aproximadamente 40 autores en un periodo de 1600 años. O sea, en esos 1600 años Dios utilizó muchos escritores o autores, ¿verdad? Escritores. Aprendamos algo importante aquí. El autor de la Biblia se llama Dios. El autor de la Biblia se llama Dios. Los que escribieron la Biblia se llaman escritores sagrados. Porque hay una cosa importante, yo creo que usted ya lo sabe, ¿no? No fue cualquier persona que Dios escogió para escribir su palabra. Fueron hombres consagrados. El apóstol Pedro en cierto momento dice que eran hombres, varones santos y piadosos, que el Espíritu Santo inspiró para escribir la profecía, la palabra del Señor. Entonces, el autor de la Biblia se llama Dios. Y el escritor sagrado, o los escritores sagrados, son los que plasmaron en papel, en tablillas, en papiro, en cualquier material, la palabra de Dios. Entonces, en esos 1600 años, Dios no se desesperó, se tomó su tiempo para utilizar 40 escritores y esos escritores redactaron la palabra del Señor y ¿sabe qué? No hay ninguna contradicción en toda la Biblia. Ninguna contradicción. Hay una de las doctrinas importantes que nosotros aprendemos cuando estudiamos bibliología y es que la Biblia es inerrable. La Biblia no posee error. Es inerrable, es 0,0. No hay ningún error. Podrá haber una equivocación de imprenta, pero una cosa es una equivocación de imprenta y otra cosa es que la Biblia se contradiga. No existe ninguna contradicción en su contenido. Posee unidad de contenido. Y cuando decimos que posee unidad de contenido es que lo que dijo Pablo lo complementó Pedro. Lo que dijo Jeremías lo complementó Ezequiel. O sea, eso se llama unidad de contenido. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos, pues, por lo menos 30 diferentes escritores en un periodo de 1000 años, aproximadamente entre el 1400 hasta el 400 antes de Cristo. ¿Por qué hasta el 400 antes de Cristo? ¿Por qué se cierra ahí en el año 400 antes de Cristo? Se cierra el último escritor y ese escritor es Malaquías. Porque del 400 al 0 o al 1, por decir así, al año 1, hay un periodo que se llama un periodo intertestamentario. Ese periodo intertestamentario es un periodo de 4 siglos de silencio. Dios no habló, Dios no se manifestó, Dios no habló con nadie, ¿verdad? En esos 4 siglos de silencio del Señor, pues surgieron también muchísimos libros y mucha literatura, entre ellos la apócrifa judía, ¿verdad? La apocalíptica judía surgió en ese tiempo y muchos otros escritos, ¿verdad? Entonces, pero los 39 libros del Antiguo Testamento ya circulaban para el año 400 porque tanto los profetas mayores, los profetas menores, los libros poéticos, los libros históricos,
los salmos, la Torá, eran tesoro judío a través de la historia, porque la historia de Israel está marcada por muchas épocas oscuras y muchas épocas doradas. Entonces, esa tradición de conservar las escrituras vino de generación en generación, y algunos hombres, como los masoretas, fueron los encargados de proteger esa herencia, esa transmisión escrita de la palabra del Señor, para que nosotros pudiésemos contar también con esas copias maravillosas del Antiguo Testamento. Entonces, esos 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios, según dice 2 de Timoteo 3:16. Dios guió a los autores del Antiguo Testamento a escribir lo que Él quería que ellos escribieran, no los que se les antojara a ellos, no. Dios inspiró las palabras, Dios inspiró los contenidos, Dios inspiró las verdades, Dios proveyó esas revelaciones increíbles, amén, a los escritores sagrados, aunque utilizó su vocabulario, aunque utilizó su léxico o su lexicología, aunque utilizó su forma verbal de hablar el idioma, pero el contenido era inspirado por el Señor. Entonces, sintetizamos que quien escribe el Antiguo Testamento son más de 40 escritores, amén, en un promedio de 1600 años. Así que, mi amado pastor, no se desespere si no puede hacer algo todavía. El Señor se esperó 1600 años para darnos la palabra escrita, ¿verdad? Así es que el Señor tiene su tiempo y tarde o temprano se va a manifestar su gracia. 4. ¿Cómo llegaron los libros del Antiguo Testamento a nuestra Biblia? Alabado sea Dios. Hacemos referencia a los 39 libros desde Génesis hasta Malaquías como el canon del Antiguo Testamento. Vaya conociendo la palabra canon. Vaya conociendo la palabra canon, porque estamos estudiando teología. Amén. Y la palabra canon, aquí dice, es una palabra que significa una norma, pero a través del tiempo vino a ser una lista. Bueno, para mí, canon es la lista de libros inspirados y aprobados. Es la lista de libros inspirados y aprobados para que sean parte del Antiguo Testamento, sean constituidos como el Antiguo Testamento. Jesús y los apóstoles aceptaron los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Estos son los mismos libros que Jesús y los judíos de su tiempo aceptaron como palabra de Dios. Hay una cosa importante que mencionar. Hay Biblias que incluyen otros libros, como la Biblia Jerusalén, que usan la Iglesia Católica, usa esa Biblia e incluye otros libros como Tobías, como el Evangelio de Esther, como Primera Macabeos, Segunda Macabeos, Judith, el Evangelio de Isaías, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una serie de libros ahí. Esos libros que yo le mencioné y que están de más en la Biblia católica son libros apócrifos. Tome nota. Los apócrifos son libros no inspirados que fueron rechazados, amén, por los padres de la iglesia entre el siglo II y el siglo III y el siglo IV para constituir el canon de las Escrituras. Esto es, los 66 libros de la Biblia. Entonces ellos no fueron incluidos porque no llenaban los requisitos para ser acreditado un libro inspirado. Y una de las características de las preguntas que se planteaban es que si este libro poseía autoridad divina. Y por lo tanto, pues los libros apócrifos
eran narrativas históricas también, o sea, no es que los libros apócrifos eran del diablo y todo eso, no se confunde, hermano. La apócrifa, cuando yo le digo a usted la apócrifa judía, son los libros que se escribieron del año 400 al año 1, y que esos libros no son inspirados por Dios porque no tienen autoridad divina, no los escribió también un escritor como Ageo, como Sofonías, como Zacarías. No, fueron escritos por hombres en ese tiempo para poder registrar una parte de la historia de Israel, pero que sí son fuente muy buena para apoyarse en algunos puntos históricos y profundizar un poco más en las escrituras. Entonces esos libros no es que son perversos, sino que no son inspirados. ¿Verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplito para que usted me entienda lo que le estoy diciendo. Usted recuerda cuando aquellos hombres, los saduceos, se le acercaron a Jesús y le dijeron, una mujer se casó, el esposo no pudo levantar descendencia en ella porque murió, vino el hermano de él y se casó con ella y murió, y el otro murió, y los 7 hermanos la tuvieron, y 7 hermanos no pudieron engendrar hijos en ella porque murió. En la resurrección, porque era uno mentiroso, en la resurrección, ¿de quién será esposa? ¿De quién será esposa? Entonces querían hacer caer a Jesús en ese asunto. Entonces Jesús los confrontó y les dijo, no erréis, porque en la resurrección los hombres serán como los ángeles del cielo, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de mi Padre. Pero cuando analizamos eso y estudiamos un poquito más a fondo, nos damos cuenta que el argumento, mire bien, el argumento del escritor sagrado fue construido en base a un hecho histórico real. O sea, la mujer fue real. La mujer fue real. La mujer se llamaba Raquel. La mujer se llamaba Raquel. Está en la apócrifa judía. Entonces, lo que le plantearon los saduceos era real. Lo que ellos querían era hacer caer a Jesús. Y Jesús, pues, imposible, va a engañarle al libro. Es imposible engañarle al libro. Entonces, Jesús los recrimina y los corrige, pero viéndolo bien, hermanos, esa mujer se llamó Raquel y en efecto se casó y murió el esposo y vino el cuñado de ella y se casó con ella como manda la cultura y ninguno pudo dejar una descendencia en ella. Entonces la apócrifa judía nos dice que sí, existió la mujer, se llamó Raquel y que 7 hombres la tuvieron, 7 hombres se casaron con ella, pero ninguno pudo dejar un hijo con ella. Entonces la apócrifa o los libros apócrifos no es que son malos, no es que son del diablo, no, sino que simplemente no son inspirados, pero que sí nos dan algunos datos históricos anexos para poder ampliar el argumento del escritor sagrado. Entonces, los libros del Antiguo Testamento nos llegan a través de la conformación del canon del Antiguo Testamento, que es el proceso selectivo. Es el proceso selectivo para decidir qué libro es inspirado y qué libro no. Entonces dice acá, la Biblia católica y algunas Biblias de las iglesias ortodoxas orientales contienen libros que no formaban parte de las escrituras hebreas. Eso lo acabo de decir. Por ejemplo, dice, nosotros agrupamos estos libros en una clase llamada apócrifos, que son libros no inspirados. Eso significa la palabra apócrifo, no inspirado. La palabra apócrifo significaba primero libros escondidos, pero luego llegó a significar no aprobados en el canon o en la lista. Los libros apócrifos contienen algo de verdad, mire lo que le estoy diciendo, pero también tienen errores. Entonces, no es que esos libros le van a destruir la fe a un creyente ni nada de eso, no.
son libros que tienen un contenido histórico que se puede verificar como bueno, pero que también hay cosas que el espíritu no las acepta, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, simplemente son recursos históricos, pero no son inspirados por el Señor. Seguimos avanzando. Los libros apócrifos no cumplen las normas fijadas para ser reconocidos como sagradas escrituras. Los católicos no los aceptaron oficialmente sino hasta el 1546 en el Concilio de Trento. Trento era una ciudad al norte de Italia. En aquel entonces, durante el tiempo de Martín Lutero, ya para el 1540 ya estaba el reformador Martín Lutero. Los católicos aceptaron 7 libros apócrifos. Aquí está, mire, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeo. También incluyeron adiciones menores a los libros de Esther y Daniel. O sea, le anexaron a los libros de Esther y el libro de Daniel. Estos libros estaban en la Septuaginta, pero ninguno de estos libros se reconoció entre las escrituras hebreas durante el tiempo de Cristo. Ni Jesús, ni los apóstoles, ojo con esto, ni Jesús ni los apóstoles citaron ninguno de los libros apócrifos. O sea, ellos sabían, mire cómo es el Espíritu Santo, ellos sabían que esos libros, aunque estaban a disposición de la gente, no eran fuente inspirada ni fidedigna para utilizarlos como un punto referencial, ya sea para dar fe del cumplimiento de alguna profecía o para dar testimonio de alguna verdad revelada en la palabra de Dios. No la utilizaron, simplemente la hicieron a un lado. Vamos a la número 5. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Hay por lo menos 3 razones. Primera, es una parte de nuestra Biblia. De hecho, cubre el 75% de la Biblia completa. Toda la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y toda es preciosa para nosotros. Segundo, Dios nos ha cambiado desde los días del Antiguo, Dios no ha cambiado desde los días del Antiguo Testamento. Algunas personas ven al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de enojo y juicio, y ven al Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor. Pero el Antiguo Testamento lo describe como el Dios de justicia y amor. Él es el mismo Dios en los dos testamentos. Hay algo importante que no debemos olvidar. Las épocas son diferentes. Por ejemplo, cuando Dios comienza a tratar con Moisés, es una época totalmente distinta. Por ejemplo, lo que Dios hizo con Moisés no lo hizo con Abraham, no lo hizo con Jacob, no lo hizo con Isaac. No, lo que Dios hizo con Moisés fue diferente. ¿Por qué? Por la razón de que el propósito era consolidar una nación, ya no un nombre. Cuando Dios trató con Abraham, cuando Dios trató con Jacob, cuando Dios trató con Isaac, trató con un hombre individual en su momento. Pero cuando Dios trata con Moisés, a pesar de que es un trato directo con él, pero el propósito, el plan es otro. El plan es consolidar una nación, un pueblo, una congregación, ¿verdad? Una congregación. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que la época es diferente porque Israel tenía que abrirse paso,
Israel tenía que aprender a vivir en fe. Israel tenía que sacudirse las costumbres incorrectas de Egipto. Israel tenía que aprender a vivir bajo la norma de la ley de Dios. Y por supuesto, la promesa de Dios dada a Abraham de la tierra tenía que cumplirla con su descendencia. Entonces, la época era distinta. Dios decía, bueno, no dejen a ninguno vivo. Por eso mucha gente dice, no, el Dios del Antiguo Testamento es diferente, es iracundo, es sanguinario, mientras que el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Usted ve el Nuevo Testamento, los 4 evangelios, usted no ve a Dios haciendo lo que hizo con los de Jericó, con los egipcios. No es ese Dios, ese varón de guerra. ¿Por qué? Porque el propósito allí es mostrar la salvación a la raza humana a través de su Hijo amado, el Cordero de Dios. Ya esa época no es para eso. No es para juicio, ira, no es para guerra política, no es para, o sea, no es diferente al tiempo de David también. Aquí lo que Dios quiere es establecer una base espiritual para que Israel y las naciones gentiles se paren sobre esa base. Amén. Entonces eso es lo que Dios estaba haciendo a través de Jesucristo cuando vino acá, murió por nosotros. Y luego ¿qué? Luego quedaron los 12 apóstoles estableciendo la palabra de Dios en los corazones. Entonces, por lo tanto, es un Dios, es un carácter diferente. ¿Por qué? Muestra menos ira, menos enojo, menos juicio, pero muestra más amor, porque Dios va cumpliendo su plan proporcionalmente a través de las diferentes dispensaciones que han existido y que faltan por cumplirse. Eso lo vamos a estudiar en las clases siguientes del Antiguo Testamento, las dispensaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, en su momento lo vamos a detallar. Entonces, por lo tanto, no es que aquel Dios es más bravo o es más sanguinario y este Dios, pues no, este Dios es más tranquilo. No, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y no pregúntenle a Herodes cómo murió. Pregúntenle a Ananías y a Zafira cómo cayeron, ¿verdad? Entonces, es el mismo Dios, solo que las épocas son distintas y los propósitos son distintos. Tercero, el Antiguo Testamento es la semilla y la planta de la cual creció. Ahí está lo que le estoy diciendo. Mire, el Antiguo Testamento es la semilla y la planta de la cual creció el fruto del Nuevo Testamento. Nos muestra el trasfondo que necesitamos para comprenderlo. Por ejemplo, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Podemos comprender el significado completo del Cordero de Dios cuando leemos el Antiguo Testamento. Más de 600 veces el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento el Nuevo estaba escondido. Y en el Nuevo Testamento el Antiguo es revelado. ¿Verdad? Eso podemos anexar también a esa relación que existe entre ambos pactos. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento estaba escondido. Pero cuando llega la revelación de Jesucristo y el Nuevo Testamento por los apóstoles, entonces se cita 600 veces, hay citación de 600 veces del Antiguo Testamento por los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, por lo tanto, en el Antiguo, el Nuevo Testamento estaba allí, estaba escondidito. Vamos al inciso B, parte del Antiguo Testamento. Los judíos del pasado, como los judíos de hoy, dividieron las escrituras en tres partes. La ley,
los profetas y los escritos. La ley, los profetas y los escritos. La ley incluye los 5 libros de Moisés, eso está ahí en su PDF. La ley incluye los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. También se conoce como Pentateuco. Mire, esta clase es linda, hermano. Yo cuando saqué mi licenciatura, a mí me fascinó esta clase de Pentateuco. Es linda. Entonces, esa es la primera parte, la ley, la Torá. Los primeros 5, Génesis a Deuteronomio. Segunda parte, los profetas incluyen 8 libros. Había 4 libros de los profetas anteriores que así también se consideran, por ejemplo, Josué, Jueces y primero y segundo libro de Samuel, ¿verdad? Que eran combinados, antes eran como un solo libro. Primero y segundo de Samuel era un solo libro. Entonces, primero y segundo libro de los Reyes también era un solo libro. Y también había los profetas posteriores. ¿Posteriores a qué? ¿Y anteriores a qué? Profetas anteriores a la monarquía, ¿verdad? Profetas anteriores a la monarquía como Josué, como Jueces, los libros de Samuel, ¿verdad? Porque recuerde que Samuel es el que inaugura la monarquía, el tiempo de los reyes, cuando unge a Saúl. Entonces, los profetas posteriores a la monarquía, o sea, todos los profetas que ministraron durante las diferentes dinastías del Reino del Norte y el Reino del Sur, que aquí lo vamos a ver en Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo su tiempo. Entonces, para que usted entienda las titulaciones, los profetas anteriores, ¿a qué? Pues anteriores a la monarquía. Antes de que existiera un rey, estaba Josué, estaban los jueces, estuvo Moisés, estuvo Samuel, ¿verdad? Que eran los líderes de Israel. Samuel fue el último juez de Israel. Entonces, y los profetas posteriores, pues, son los profetas que surgen desde el momento en que se inaugura la monarquía. Y tenemos profetas que son anónimos como Natán, como Ido, ¿verdad? Que son profetas como Micaías, que son anónimos, que no son escritores, pero fueron profetas usados por Dios. Entonces, estos profetas son Isaías, Jeremías, que son considerados los profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Bueno, ¿por qué se llaman profetas mayores? ¿Por qué se llaman profetas menores? Se llaman profetas mayores por el contenido que escribieron. No porque hicieron más milagros, no. Por el contenido que escribieron. Y profetas menores por el contenido que escribieron. O sea, por ejemplo, usted no me va a decir a mí, Ageo, el contenido que escribe el profeta Ageo con referencia al contenido que escribe Jeremías, que a Jeremías se le atribuye el libro de Jeremías y parte del libro de Lamentaciones. El contenido del libro de Isaías, que es un enorme libro, no es comparado con lo que escribe, por ejemplo, el profeta Joel, vaya, por decir así. Entonces, todos los 12 profetas menores, Zacarías, Malaquías, Joel, Amós, Oseas, Nahum, son profetas menores, ¿verdad? Entonces, esos son los profetas. Ahora vamos a ver la otra parte, los escritos. Dentro de los escritos, cuando nosotros llegamos a otros niveles de educación teológica, nos encontramos que ya estos libros tienen otra titulación. Por ejemplo, hay unos que son los poéticos, por decir Proverbios, Eclesiastés, Cantares, ¿verdad? Salmos. Y los libros históricos, como Job, ¿verdad? Como Esther, como Esdras, como Nehemías, las crónicas. Pero en nuestro libro, los libros, la tercera parte del Antiguo Testamento, según la división
hebrea, los escritos, incluyen 11 libros: Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, gloria a Dios, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías. Esdras y Nehemías antes eran contabilizados un solo libro. Primero y segundo libro de las Crónicas como un solo libro, ¿verdad? Entonces esas son las tres secciones: la ley, los profetas y los escritos, ¿va? Esas son, yo le aconsejo que se los aprenda, apréndaselos, hermanos, maneje eso como algo parte de su bagaje, de su contenido para predicar. Las escrituras hebreas originales estaban en 24 rollos o pergaminos. En ese entonces el orden no era de primordial importancia, pero cuando los libros reemplazaron a los rollos, mire, los rollos, o sea, un rollo, hermano, un rollo era algo extenso, largo. Entonces cuando aparecen los códices, que son libros, ¿verdad? Que están escritos por arriba y por abajo, como las páginas, ¿verdad? Vamos a ver si tengo algo aquí para mostrarle. Este es un códice. Tal vez lo puede ver ahí, hermano, tal vez. O sea, una página en tamaño carta u oficio es un códice, porque eso se va pegando, ¿verdad?, a través del torso como un libro, y eso se encuaderna, entonces ya se convierte en un códice. Técnicamente un códice, pero en el buen español, un libro. Entonces, cuando aparecen los libros, aquellos rollos enormes y largos ya no son necesarios. ¿Ok? Ya no son necesarios. Entonces, las escrituras comenzaron a organizarse en cierto orden, en la forma en que están en nuestras Biblias modernas. Para nuestro estudio dividiremos los 39 libros del Antiguo Testamento en 4 grupos. Eso está en la figura 1.8, ¿verdad? Para ayudarle a aprender también dividiremos los 17 libros de la profecía en los profetas mayores y los profetas menores, ¿verdad? Entonces, 5 profetas mayores, que entre ellos está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y creo que el otro que mencionamos ahí, bueno, hay otro que por ahí está, ¿verdad? Entonces son 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Bueno, seguimos avanzando. Los comienzos. Génesis capítulo 1 al capítulo 11. O sea, de Génesis capítulo 1 al capítulo 11 hay una temática, hay un contenido en el libro de Génesis. Se registra desde el periodo de la creación y todo eso hasta el capítulo 11, porque del capítulo 12, que es cuando Dios llama a Abraham, hasta el capítulo creo que 50 o 51, por ahí creo, ya es otra parte de la historia. Hasta el capítulo 11 Dios trata con individuos, con los antiguos, con Set, con Abel, con Cainán, con Lamec, con Noé, ¿verdad? Esos son los antiguos, que fueron los que pasaron de generación en generación, perdón, la tradición oral. Tome nota, la tradición oral es una y la tradición escrita es otra. La tradición oral es el conocimiento de Dios, el temor de Dios que se pasa del padre a los hijos o del líder tribal a todos sus seguidores. Se les pasa a ellos, se les comunica a ellos. Amemos a Dios, creamos en Dios, pongamos fe en Dios. Esa se llama tradición oral. Y la tradición escrita es la que se escribe. Es el que escribe memorias.
Es el que escribe diarios para que quede un registro de las cosas que Dios hace, dice en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, bien, entramos acá. El autor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia se le llaman la ley o el Pentateuco. El griego penta significa 5 y teuch significa rollo o libro. Pentateuco significa 5 libros. Incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Tome nota que la primera sección de la Biblia es ley. ¿Por qué es ley? Porque el juez del universo está tratando con pecadores que violaron su ley. Entonces, por lo tanto, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos restaura, pero no nos deja nuestro libre albedrío. No nos deja bajo libertinaje. Nos mete dentro de los parámetros de su ley. Cuando conocemos la ley, conocemos el poder del pecado. Y cuando conocemos el poder del pecado, conocemos las terribles consecuencias de este. Entonces, por lo tanto, dentro de la ley, entramos al cauce, entramos a la vereda o al camino que nos lleva hacia la máxima y profunda y perfecta revelación de Dios a los hombres. Jesucristo. Él es la máxima revelación de Dios al hombre. Entonces, por lo tanto, cuando entramos al conocimiento de la ley, nos damos cuenta que pecamos, nos damos cuenta que le fallamos a Dios, que estamos en deuda. Y ahí mismo nos damos cuenta que hay una paga por todo eso. Y que Cristo saldó la deuda, amén, por todos nosotros, porque éramos incapaces de pagarla. Éramos incapaces de saciar o de satisfacer la voluntad del juez. Solo un ser sin pecado lo podía hacer, y ese se llamó y se llama Jesucristo. Bueno, la Biblia dice que Moisés es el autor del Pentateuco. Bueno, ahí hay un montón de referencias que si usted quiere, usted en su tiempo libre las puede consultar. Moisés escribió muchos años después de que los sucesos del Génesis tuvieron lugar, correcto. Quizá usó materiales escritos en historias orales, mire, historias orales transmitidas de generación a generación. Dios también le dio a conocer muchas cosas a él directamente en el monte de Sinaí. Creemos que el Espíritu Santo guió a Moisés a escribir lo que él quiso incluir en el Pentateuco. No se nos dice el 100% de lo que Moisés hizo en el monte de Sinaí aquellos 40 días y 40 noches. Solo se nos dice lo tocante a la ley de Dios. Pero no se nos dice más. Entonces, esta hipótesis razonable es muy fidedigna. Pensar y afirmar que Dios le entregó más a Moisés con respecto al libro de Génesis. ¿Verdad? Con respecto al libro de Génesis. Bueno, entonces el autor del Pentateuco es Moisés. Continuamos. Vamos a ver un poquito acá de las explicaciones del bosquejo de Génesis. Mire, hermano, cuando usted quiere estudiar un libro de la Biblia, primero le recomiendo una Biblia de estudio, ¿no? Una buena Biblia de estudio. Por cierto, hay buenas Biblias ahora mismo. Como le decía, somos la generación más privilegiada. Y le digo que hay buenas Biblias. Entonces, ¿qué sucede? El bosquejo es la estructura del libro. Amén. Es la estructura. Es todo el esqueleto del libro. Y ese al mismo tiempo se convierte en una rúbrica, en una hoja de ruta para estudiar inteligentemente aquel libro. Eso nos va a ayudar a profundizar, a comprender, a ampliar lo que el escritor está estructurando en su libro. De Génesis 1 al 11 es la introducción al Pentateuco y al Antiguo Testamento. Estos primeros 11 capítulos de la Biblia explican la creación del hombre, la caída, el juicio y el esparcimiento. Mire,
Esto usted lo conoce cuando hay un libro de la Biblia bosquejeado, ¿verdad? Que usted hasta lo puede tomarle una captura y ahí van los textos y de qué capítulo a qué capítulo y usted va estudiando de forma muy organizada. De Génesis, bueno, Génesis 1:11 presenta a Dios, al hombre y el problema, el problema del pecado. El hombre fue hecho a imagen de Dios, pero el pecado lo separó de Dios. Tome nota de esto. A partir de Génesis 12, la Biblia comienza a dar a conocer la solución de Dios al problema del pecado y a la separación. El Señor llama a Abraham para levantar una nación que será una luz para traer la salvación a todas las naciones. Ese era el plan y propósito de Dios con establecer y constituir a Israel. Que Israel fuese el candelero de las naciones. Que Israel fuese la embajada de Dios para la salvación a todas las naciones. Pero no fue así, ¿verdad? Entonces vamos avanzando. Vamos a ir aquí un poquito así como quien dice segmentado. En el inciso A, la historia de la creación, Génesis capítulo 1 al capítulo 2. La historia del principio de la creación es sencilla y clara. La Biblia no trata de probar, gloria al Señor, que Dios existe. Tome nota. La Biblia no trata de probar que Dios existe. Solo dice que Dios creó todas las cosas. Creó el universo y todas las cosas que hay en él de la nada. O sea, la Biblia dice, o sea, da por hecho que Dios existe. Y no pierde su tiempo en tratar de explicarnos el origen de Dios, cómo vino Dios, cómo nació Dios. Nunca se vaya a poner a meditar en eso. No lo haga porque nuestra mente es clase 6. Y clase 6 es imperfección. Mientras que clase 7 es perfección, ¿verdad? El número del hombre es 6 y el número de Dios es 7. Entonces, el 6, por más que se esfuerce, jamás podrá llegar a ser 7. Entonces, por lo tanto, no podemos nosotros perder nuestro tiempo en decir, ¿y cómo vino Dios? ¿Y cuándo empezó Dios? ¿Y dónde estaba Dios? No, esas cosas son parte de una necedad que no nos va a beneficiar en nada. Entonces, agarrémonos de la Biblia, que la Biblia da por sentada la existencia de Dios y que esta palabra registra los actos portentosos de Dios poniendo orden en el cosmos, en el universo y en la tierra. Dios habló y la creación sucedió. En el principio, esta era una nueva manera de ver la creación, ya que las naciones alrededor de Israel enseñaban que la creación no tenía principio. Entonces, por eso Moisés comienza, en el principio creó Dios la tierra y todo eso ahí, ¿verdad? Porque era un pensar cultural que la creación, que las cosas que veían no tenían principio. Más bien, ellos decían que toda la historia era como un círculo, sin principio o fin. En contraste, la Biblia da a conocer una vista lineal de la creación, o sea, lineales en este sentido. Lineal, en línea, un segmento tras otro. Era como en contraste, la creación un comienzo, seguido por los días, ¿verdad? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, porque en el séptimo descansó. O sea, figurativamente. Entonces, por eso es que Génesis nos presenta una historia, una narrativa completa, concreta, con mucho rasgo cultural para darle a entender a esa gente de ese tiempo que la creación de las cosas
no era como un círculo, porque un círculo tiene defecto. Empieza en una cosa y termina en la misma cosa. Mientras que lo que Dios hizo, lo hizo correctamente. En el primer día hizo la luz, en el segundo día hizo otra cosa, en el tercer día otra cosa, en el cuarto día otra cosa, en el quinto día otra cosa, en el sexto día hizo a los animales e hizo al hombre. Pero no terminó de nuevo con la luz, no, terminó con el hombre. Lo colocó como la corona de la creación, lo colocó en el huerto del Edén. Entonces, ese era el propósito de Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Veamos a Dios como creador y proveedor. La Biblia usa dos nombres para Dios en la historia de la creación. Primero, leemos el nombre de Dios Elohim en hebreo. Para el creador, en Génesis 2:4 se comienza a usar el gran nombre de Jehová o Jehová, Dios, Yahweh Elohim, Jehová Dios. El nombre Elohim muestra a Dios en su relación con el mundo. Lo describe como el gran creador. Eso está en Colosenses 1:16, Hebreos 1:2. Yahweh es el nombre personal y revelado de Dios. Este habla de Dios de su relación con el hombre. O sea, los nombres que se le asignan a Dios en la Biblia, muchos de ellos debemos aprender que fueron dados por los israelitas de acuerdo a las circunstancias en que Dios intervino a favor de su pueblo. Y muchas veces vamos a encontrar a Jehová Jireh, o sea, el Dios que provee, porque en su momento Dios suplió a su pueblo de alimento. En otro vamos a encontrar a Jehová Sebaot, ¿verdad? Que es el Dios guerrero, porque en esa circunstancia el Señor peleó por Israel. Después vamos a encontrar a Jehová Shaddai, el Shaddai. El Shaddai significa el Todopoderoso. Pero cuando encontramos a Yahweh, encontramos a ese Dios inmenso, infinito, en una relación personal con el hombre. Y Yahweh, el nombre Yahweh viene de un tetragrama hebreo que significa el que existe por sí mismo. O sea, es un ser infinito, es un ser divino, puro, perfecto, santo, perfecto en amor, perfecto en justicia, perfecto en santidad, perfecto en poder, perfecto en todo. Jamás se cansa, jamás se duerme, jamás se distrae, jamás se enferma, jamás se descuida, jamás se debilita. Él es el que existe por sí mismo. O sea, todos nosotros necesitamos de Él para vivir, pero Él no nos necesita a nosotros para vivir. Él vive por sí mismo. Entonces, el que vive por sí mismo entra en una relación con el hombre, una relación personal con el hombre. ¿Ok? Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con algunos profetas del Antiguo Testamento, lo hizo con David, lo hizo con aquellos hombres temerosos de Dios como Isaías, ¿verdad? Y aquellos reyes, los reyes temerosos que hubieron en Judá. Entonces, ese Dios infinito se mostraba en una relación con los hombres, con su pueblo, de forma personal. Lo que se veía inaccesible, se veía accesible, porque esa era la característica principal. Yahweh, el que existe por sí mismo. Claro, la fuente de vida
debía estar cerca, o el que necesita la vida debería estar cerca en una relación personal con el que es la fuente de vida, Yahweh. Lo muestra como el que permanece, el que cuida, el que provee. Los humanos están formados como el clímax o la cumbre de la creación. Sin embargo, desde Génesis 2:4 en adelante, vemos que la humanidad es el centro de la atención de Dios. Eso es correcto. Dios hizo lo que iba a hacer, pero el centro de todo es el hombre. Su propósito está en el hombre. Sus ojos están en el hombre. Su corazón está en el hombre. Su amor está en el hombre. Su pasión está por el hombre. Por eso envió a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros, para que nadie se pierda, sino que todos alcancemos la salvación. Bien, mis amados, vamos continuando. La relación del hombre con la creación, eso está en Génesis 2:4 al 25. Imagínense si abordáramos cada sección como debe ser, tardaríamos un año mínimo, solo en una clase. En un sentido amplio, la palabra evolución significa cambio. La mayoría de los creyentes están de acuerdo en que dentro de la creación ocurren cambios o evoluciones. Eso es correcto. Una masa de agua puede disminuirse o desaparecer. Los animales cambian o evolucionan mientras se adaptan a áreas o condiciones nuevas. Pero algunos enseñan la evolución en una manera falsa, declarando que las formas menores de vida lentamente se cambiaron hasta convertirse en animales, y que los simios evolucionaron lentamente hasta llegar a ser humanos. En contraste, la Biblia enseña que Dios mismo creó a Adán y varias circunstancias muestran que lo creó superior a los animales. Dios se comunica con la gente por medio del lenguaje. La Biblia muestra que el hombre es inteligente y responsable. Adán tuvo la responsabilidad de ponerles nombre a los animales y tener dominio sobre ellos. Él cuidaba el huerto de Edén y tenía confraternidad diaria con Dios. Los humanos son superiores a los animales. En otras palabras, la teoría de las especies, el origen de las especies de Charles Darwin, no tiene asidero bíblico ni tiene ninguna luz. ¿Cómo una célula pudo dar forma a una vida? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Cómo un animal dio paso a otro animal? ¿Cómo el mono dio paso al hombre? Es imposible, imposible. Así de simple, así de sencillo. El punto de origen de todo lo que existe está en Dios. Cuando creó al hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces quiere decir que el hombre, su punto de partida es Dios. El hombre no se originó de un animal. El hombre no salió de un animal. El hombre fue creado por Dios. Y la diferencia entre los animales y el hombre es que el hombre posee cuerpo, alma y espíritu, mientras que los animales solo pueden poseer alma, que una vez que mueren, desaparecen. Amén. Entonces, el hombre es diferente porque tiene razón, tiene voluntad, tiene 5 sentidos, tiene todo lo propio del alma y del espíritu. Entonces, por lo tanto, Dios creó al hombre y el hombre se multiplicó y llenó toda la tierra. Entonces, por lo tanto, las teorías de la evolución de las especies que enseña el filósofo Charles Darwin no tienen ninguna luz bíblica ni ningún apoyo bíblico, ¿verdad? Simplemente es una teoría que habría que tener buena imaginación para creerla. Los hijos de Dios no tenemos tiempo para eso. Bueno,
La caída del hombre y sus resultados. Eso está al capítulo 3 al capítulo 5. Dos eventos sobresalen en la historia del hombre. El primero fue su caída en el huerto de Edén. El segundo fue la venida de Cristo para salvar al caído. Vamos acá. Dos eventos sobresalen en la historia del hombre. Dos. El primero fue su caída en el huerto del Edén, que fue lo más catastrófico que existió. Y el segundo fue la venida de Cristo para salvar al hombre caído. Ahí es donde la historia se parte en dos. Un antes y un después. La caída del hombre sucedió antes de existir los registros escritos. Por tanto, lo que aprendemos sobre la creación del hombre, su caída y el plan de Dios para salvarlo, depende de la palabra de Dios. Las escrituras muestran que la caída del hombre y sus resultados son reales. Adán y Eva vivieron y pecaron, ¿verdad? Pues no se sabe cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva en estado puro, en estado de santidad, no se sabe, pero fallaron. ¿Por qué Adán fue formado primero, después Eva y Adán? Bueno, eso es lo que dice 1 Timoteo 2, 13, 14. Es una alusión que hace el apóstol Pablo en relación a por dónde vino la caída del hombre, ¿verdad? Bueno, el hombre falló, desobedeció, pero Dios tenía un plan de rescate. Y ese plan B era la llegada o la venida del Mesías Redentor de los hombres, Cristo Jesús, para pagar el precio por el pecado. Gloria a Dios. Bien, Adán y Eva desobedecen y son juzgados. Génesis 3. La relación de Adán y Eva con Dios dependía de la confianza y la obediencia. Pero ellos desobedecieron a Dios porque dudaban de su palabra. Escucharon al tentador y obedecieron su sugerencia. Satanás habló por medio de la serpiente. A causa del pecado, Dios juzgó a la serpiente, a Satanás, Eva y Adán. Dios fue misericordioso con Adán y Eva antes del juicio. ¿Cómo? Les prometió que la simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente. Esta fue la primera promesa del Mesías venidero. Luego, en el Antiguo Testamento, Dios dio más detalles sobre el Mesías prometido. Bueno, hay una cuestión importante aquí. Es una cuestión metafórica. En primer lugar, Dios le dice que la simiente de Eva, o sea, el descendiente de Eva, derrotaría al descendiente de la serpiente. Si nosotros interpretamos literalmente la palabra, nos vamos a encontrar en que un hijo o un sobrino o un nieto, qué sé yo, de Eva, mataría a un hijo o hija de la serpiente. Eso no tiene sentido. Eso tuerce el texto. Entonces acá lo que se está presentando es una batalla, ¿verdad? Es una batalla final. La simiente de la mujer es Cristo Jesús. Y la simiente de la serpiente es Satanás mismo. Entonces, ¿cuándo fue derrotado Satanás? Cuando Jesús fue muerto en la cruz del Calvario. Él quiso bajarlo de la cruz. Él quiso impedir que llegara a la cruz. Él quiso desviarlo de la cruz. Pero Jesús estaba definido que debía morir por todos los seres humanos. Entonces, es Cristo que derrota al diablo, ¿verdad? Lo derrota
y nos da la victoria a todos los que creemos y confiamos en Él. Por eso es que Él está derrotado. Gloria a Dios. Entonces, ahí se cumplió la promesa de Génesis 3:15, que el descendiente de Eva, esto era Jesús, ¿verdad? Porque Eva procreó junto con Adán a Caín y Abel. Caín mató a Abel, ¿verdad? Caín mató a Abel. Entonces, luego nació Set. Y Set era... Se descargó esto. Vale. Denme un segundito. Entonces Set, hermano, era la reserva espiritual de Abel. A través de esto, entonces Dios pudo levantar una descendencia. De ahí vino los hombres escogidos que pudieron ser la línea sanguínea del Mesías, entre ellos Lamec, entre ellos Cainán, entre ellos Noé, entre ellos Matusalén, entre ellos Enoc, y por último David, y David pues descendiente de Judá, etcétera, etcétera. Entonces ahí vino el Mesías. Bueno, entonces Adán y Eva desobedecieron y fueron juzgados. Fueron juzgados. Entonces la esperanza del hombre por la redención, Dios castigó a Adán y a Eva por la desobediencia, pero aún así les dio esperanza de la creación futura. Y Eva expresó esa esperanza cuando nació Caín. Cuando nació Caín. Bueno, vamos avanzando entonces. Caín y el linaje impío. Caín vino a ser el primer asesino. Había desobedecido al ofrecerle a Dios un sacrificio que no le agradó. Dios probablemente le había dicho a Caín y a Abel qué tipo de sacrificio debían ofrecer, pero Caín decidió rebelarse y desobedecer. Además se enojó porque Dios aceptó el sacrificio de Abel y los celos lo llevaron a asesinar a su propio hermano. La Biblia resume la vida de Caín y sus descendientes. La lista de los nombres que aparece puede cubrir un periodo largo de tiempo. Caín construyó una ciudad donde los habitantes en su mayoría criaban rebaños y manadas. Con el transcurso del tiempo elaboraron elementos útiles, incluyendo instrumentales, música. La gente aprendió cómo usar el metal, como el bronce y el hierro, que eran útiles para la fabricación de armas y herramientas. La gente comenzó a sentirse segura a causa de su progreso, pero dependían de ellos mismos y no de Dios. Entonces vemos que Caín produce una generación, una descendencia materialista y que nunca está cerca de Dios. Todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos elaboran es para su beneficio personal, pero no para su espíritu, no para su alma, ¿verdad? Entonces, por eso encontramos aquí que Caín y el linaje impío, o sea, su descendencia, su familia, su generación que salió de él, son personas que estaban lejos de Dios. Ahora vamos a nuestra última diapositiva, Set y el linaje piadoso. Adán y Eva renovaron su esperanza en Dios cuando nació Set. Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, dijo Eva. Los descendientes de Set incluyeron a Enos, su hijo, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Varios en la línea familiar de Set eran hombres piadosos. En los días de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Eso está
en Génesis 4:26. Enoc nació varios siglos después de Set y de Enos. Era un hombre piadoso, bien conocido por su vida de confraternidad íntima con Dios. Su vida no terminó con la muerte, sino que Dios lo raptó. Él se llevó al cielo a Enoc. Entonces, mis amados, ahí terminamos pues la clase de hoy, ¿verdad? Terminamos la clase de hoy. El próximo lunes vamos a continuar con la segunda parte para que terminemos el capítulo 1. Voy a cerrar aquí.